de gas y las hidroeléctricas, y pues es parte de lo que ya estamos revisando también. Yo he mantenido constante comunicación con los ministros del continente, porque esta es una situación que está viviendo el continente, y afortunadamente, gracias a la preparación que hemos tenido, no hemos llegado a situaciones como las que ha vivido Ecuador, que ha tenido racionamiento en varios momentos y que hoy justamente también está pasando por dificultades debido a la sequía, al fenómeno del Niño. Sí, precisamente, ministro, ante esa venta de energía a Ecuador, una de las resoluciones que usted anticipaba también en Twitter anoche en respuesta a esta carta de Exem, dice que habría cambios en la exportación de energía hacia Ecuador. ¿Significaría cerrar esa posibilidad o qué es lo que va a cambiar? El acuerdo internacional que tenemos para la venta de energía indica que nosotros cubrimos nuestra demanda nacional y luego, con lo que tengamos y con los recursos disponibles, entregamos energía a Ecuador a precios después de lo que nos dé nuestra bolsa. Hoy lo que estamos haciendo es limitar un poco esa exportación para que entreguemos la energía únicamente con térmica de líquidos, de tal manera que cuidemos nuestro parque de generación carbón, gas en Colombia, mientras recuperamos niveles de embalse y así podamos entregar energía, pero no cualquier tipo de energía, sino una en específico. Cumplimos los compromisos internacionales, ayudamos también a lo que está ocurriendo en nuestra vecindad, pero garantizamos también un porcentaje de recuperación de nuestros embalses. Y ahí es donde me pierdo yo, ministro, porque ya en octubre del año pasado, su despacho, su cartera, sacó la resolución 40619, en donde se establece justamente eso, que a Ecuador solamente se va a exportar energía que sea con base en plantas térmicas que operen con combustibles líquidos. ¿Cómo así entonces seguimos haciendo más de lo mismo? ¿No se está tomando ninguna nueva medida entonces al respecto, ministro? Después de eso, la resolución se modificó. Incluimos algo de gas y ahora vamos a retomar esa medida para garantizar el porcentaje de recuperación de los embalses. Recuerden que en febrero tuvimos algunas lluvias que ayudaron a mantener nuestro nivel de embalse y hoy pues lo que estamos haciendo es revisar esa gestión de energía hacia Ecuador junto con las otras medidas como un parque de generación térmico permanente que nos permita garantizar el porcentaje de recuperación necesario para ir avanzando en este proceso de llegada ya al fenómeno de la Niña. ¿Cuánto se le exporta hoy de energía a Ecuador y cuánto podría significar eso más para nosotros? Nosotros exportamos, tenemos hasta 10 gigavatios hora día de exportación. Hemos exportado en diferentes momentos 2 gigavatios hora día, 3 gigavatios hora día. Eso representa de nuestra demanda nacional un 4%, 3%. Así que tampoco es que sea algo tan significativo, pero ese pequeño porcentaje nos ayuda a recuperar nuestros embalses. Ministro, la primera recomendación de XM en esta carta es la de ahorrar energía y muchos expertos del sector dicen, miren, algunas autoridades están como muy tranquilas, como muy confiadas y el sistema está demasiado estresado en este momento, cualquier problemita nos podría poner en aprietos. ¿Por qué uno no ve una campaña muy grande, muy agresiva? Sí hay algunos mensajes, algunas comunicaciones, pero una campaña muy fuerte hacia los colombianos para que ahorren energía. Sí, nosotros llevamos desde noviembre en una campaña de ahorro, tanto en las entidades del Estado como en televisión, aeropuertos, terminales, con organizaciones locales, departamentales, que han ayudado en alguna medida. Aquí hay que señalar que un elemento muy importante ha sido la temperatura. Evidentemente, cuando hemos tenido aumentos de temperatura, pues la gente debe usar electrodomésticos y otros tipos de dispositivos para el clima, pero ahora ya con la temperatura que estamos teniendo, eso va a ayudar a reducir un poco, pero sobre todo estamos haciendo esfuerzos para el sector industrial, comercial, que implica un mayor porcentaje en la demanda. Allí estamos tomando medidas y una de las que estamos trabajando precisamente para sacar esta semana es ahorros en el sector industrial empresarial que pueda darnos unos importantes porcentajes de
de gestión de la demanda. Precisamente en ese ahorro de la energía, en ese ahorro de la demanda energética del país, ministro, esta carta de EXEM recomienda el teletrabajo. Textualmente dice campaña de ahorro que incluya intensificar el trabajo en casa para ahorrar en la iluminación y en aires acondicionados. Hoy, con el sistema estresado como está, ante la posibilidad de que pues pase lo que no queremos y es un apagón en Colombia, ¿su ministerio recomienda el teletrabajo para ahorrar energía? Hoy tendremos una directiva presidencial en ese sentido y venimos trabajando con el Ministerio del Trabajo también para adoptar algunas medidas que nos permitan durante las próximas semanas adoptar este tipo de medida que nos permita ayudar en el consumo, especialmente en el ahorro de energía. Evidentemente eso está sujeto a lo que cada entidad, cada empresa pues pueda organizar internamente en sus operaciones, pero hoy tendremos una directiva presidencial en ese sentido. ¿Esa directiva presidencial va solamente en el sentido de hablar de entidades estatales? En principio estatales, y con el Ministerio del Trabajo estamos revisando qué otras medidas se pueden adoptar ya a nivel de empresas. Ministro, pero anticípenos de esa directriz, porque la carta de EXEM habla de teletrabajo, de XEM, teletrabajo, pero también apagar, por ejemplo, luces en las noches para no tener una demanda innecesaria. ¿La directriz va en la línea solo de teletrabajo o también de cómo debe operar la energía en esas empresas públicas? Nosotros llevamos en esa campaña desde octubre del año pasado de apagar luces en las entidades, y lo que hacemos es reforzar a través de los sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, y la directiva incluye todos esos elementos para que sean incluidos en esta fase de recuperación de nuestros embalses. Hay otro tema, ministro, y es el de los precios de la energía. Hace tan solo unas semanas en bolsa estábamos hablando de 450, 500 pesos kilovatio hora, y hoy estamos ya por encima de los 800 pesos. Esto tarde o temprano se va a volver a reflejar en los recibos que pagamos todos los colombianos, y sobre todo le pregunto por la situación del Caribe colombiano, donde las tarifas de energía pues tienen muy agobiados a los ciudadanos. Hay protestas y hay muchas preocupaciones y muchos llamados de atención al gobierno nacional. Sí, sobre ese tema hemos venido trabajando mucho. Logramos controlar los precios en bolsa durante el fenómeno del Niño, que fue muy importante, más o menos 500 pesos en bolsa, pero logramos también algo que es muy importante. Mientras mantuvimos esos precios en bolsa, sacamos un mecanismo de contratación bilateral y se lograron 58 contratos entre empresas generadoras y comercializadoras para que tengan un precio estable que no dependa de la bolsa. Es lo que se llama exposición en bolsa, y logramos reducir de manera muy importante la exposición en bolsa, de tal manera que estas fluctuaciones no se vayan a trasladar a las tarifas. Por supuesto, sí, hay que adoptar otras medidas, estamos trabajando en ello, llevamos meses para garantizar una reforma en la estructura tarifaria que, especialmente en el Caribe, pueda quitar algo que está pesando mucho en el bolsillo de la gente, que es el costo de la energía. Ahí tenemos la situación que heredamos de deudas en el sistema eléctrico y que venimos estudiando diferentes alternativas para resolver de fondo, porque pues es un problema estructural. Es estructural, viene desde la pandemia efectivamente y se ha agravado con los robos de energía, particularmente en la costa atlántica. ¿Qué ha pasado, ministro, con la conversación que tienen pendientes justamente con gobernadores y alcaldes del Caribe luego del plantón por parte de ambas partes, tanto del presidente como de estos, en la última reunión que tenían prevista para tocar este asunto de las tarifas de energía? ¿Qué les puede usted anunciar hoy por hoy a los 10 millones de colombianos que están pendientes, de usuarios de la costa Caribe, que están pendientes de lo que vaya a pasar con las tarifas de luz en los próximos días? Yo lo dije ese día en la reunión que sostuvimos con los asistentes, es que este gobierno se debe a esa población, a 10 millones de caribeños, caribeñas, y que estamos buscando esas alternativas que sean de fondo. Esto no se puede resolver con pañitos de agua tibia, estamos buscando medidas estructurales. Tenemos con alcaldes y gobernadores ya avances en un acuerdo de mediano plazo que implica aumentar la generación de energía eléctrica en el Caribe, especialmente con energías renovables, aprovechar el máximo el sol que existe en nuestro Caribe colombiano. Venimos desarrollando la apuesta de municipios energéticamente sostenibles, y durante esta semana estamos también sosteniendo otras reuniones tanto con empresas, alcaldes, con entidades, para identificar esas soluciones estructurales que esperamos
en las próximas semanas poderle anunciar al país. Ministro, ¿qué pasa si no se cumplen con las expectativas de lluvias en los próximos días? ¿Nos veríamos abocados a un racionamiento? No, tendríamos que aumentar a su capacidad máxima la generación térmica. Eso implica, como hemos hecho todos estos meses, tener listo el abastecimiento de las fuentes de generación, gas, tener listo el carbón, tener listo los combustibles. Eso implica toda una logística, el mantenimiento de los equipos, de las máquinas que hemos venido haciendo durante todos los últimos meses, y de allí también garantizar, como hemos hecho en los últimos meses, la entrada de nuevos proyectos de generación. Por ejemplo, en la última semana logramos cubrir cerca del 5% de la demanda nacional con energía solar, y ahí pues va a ser muy importante la transición energética precisamente para que superemos estas dependencias que tenemos con el agua. ¿Están ustedes confiados en la generación térmica, ministro, a pesar de que XM dice que el promedio en marzo había sido de 89 gigabytes hora por día? Estoy leyendo la carta, pero la generación térmica real se había ubicado 51 gigabytes hora día por debajo de la capacidad efectiva, es decir, con un faltante de 36. ¿Estamos confiados en que las termoeléctricas nos van a sacar de esta situación? El miércoles tuvimos la presencia de las empresas termoeléctricas a través de su agremiación ANDEC y estuvimos revisando precisamente este tema. Hay un mecanismo que se llama cargo por confiabilidad, que le ha entregado durante años recursos a las plantas térmicas para que estén preparadas en estos momentos. Así que no es solo confiar, sino que se le ha pagado a la planta térmica durante años para que estén preparadas. Y lo que revisábamos en esta reunión es que tienen que llegar precisamente por el mecanismo de cargo por confiabilidad a 112 gigavatios hora día. Deben de estar preparadas nuestras plantas de generación térmica. Entonces, evidentemente esto no se trata de confiar ciegamente, se trata de trabajar, de hacer monitoreo, de hacer seguimiento, pero es parte de lo que estamos haciendo semanalmente. Ministro, usted ayer expidió dos proyectos de resoluciones con el fin de empezar a tomar medidas para evitar un escenario difícil o el más complicado que podría ser uno de los que plantea XM en su carta. Le pregunto, ¿por qué las emite su despacho y no las emite la CREG? Estas son medidas que ya de tiempo atrás se habían emitido. De hecho, una de ellas fue emitida en el 2019, otra en el 2016. Son medidas que por el alcance y por las características que tienen en términos de política pública ha emitido el Ministerio de Minas y Energía en diferentes momentos. Es decir, que la dificultad que tiene hoy la CREG en cantidad de comisionados no hace que la situación sea más difícil. ¿Usted puede, vía resolución, asumir las decisiones que debería tomar la CREG, que hoy no está configurada con sus mínimos? Para estas decisiones que estamos adoptando, desde el Ministerio tenemos el alcance y tenemos todas las posibilidades de desarrollarlo. Evidentemente también es nuestro propósito y ha estado en nuestra tarea garantizar la composición de la CREG. Lamentablemente el tema de los requisitos de los comisionados, cuando ya hemos estado para nombrar algunos de ellos, algunos de los requisitos no se ha podido cumplir y por eso también se ha demorado más de lo esperado. Pero también esa es una de las medidas que estamos adoptando. Necesitamos recomponer la CREG y yo espero que esta semana tengamos noticias alrededor de la CREG. Pues estaremos muy pendientes de esa reconfiguración de la CREG, que es muy importante, es necesaria para tomar medidas en todo momento, pero sobre todo cuando el sistema está estresado, así dicen los expertos. Ministro, una última pregunta y le cambio de tema. ¿Por qué renunció el director de FENOGE, del Fondo para las Energías Limpias, de Generación de Energías Limpias, Pablo Barrera? ¿Qué motivación le dio a usted luego de la publicación del escándalo de la silla vacía sobre la contratación a dedo que se hizo con las empresas de Euclides Torres, con empresas de paneles solares? Primero, pues no hay ninguna contratación a dedo. La revisión de los procesos, procedimientos, la publicación de los pliegos, los comités de evaluación se han venido revisando, están a disposición de los entes de control para que se revisen exhaustivamente pues todo lo que sea necesario revisar. Ese es un tema que se ha intentado construir como un titular, pero que realmente nosotros, con toda la documentación, los procedimientos que se han revisado, todo está en regla y están a disposición del escrutinio público.
De otra parte, cuando hicimos el cambio, pues yo al ingeniero Pablo Barrera lo conozco, trabajé con él. Sin embargo, en medio de esta situación se intentó como meter un ruido innecesario frente a la relación que tenía el ingeniero Pablo conmigo, una persona a la cual yo conozco, con quien trabajé y que pues uno busca personas en quienes pueda confiar. Sin embargo, debido a toda esta situación, yo preferí quitarle este ruido innecesario a la situación. El ingeniero Pablo también pues no quería someterse a este tipo de escrutinio público cuando nada tiene que ver con el propósito de lo que estamos buscando hacer por la transición energética, así que por eso tomó la decisión de renunciar. Sí. ¿Cuál fue el motivo de la renuncia del director del FENOGE, que duró apenas, menos de un mes en su cargo? No, el director del FENOGE, el anterior, ha estado casi año y medio. No, pero le estoy hablando de Pablo Barrera. Pablo Barrera duró una semana, y es lo que te estoy señalando. Como se intentó meter un ruido innecesario acerca de la relación que el ingeniero Pablo tenía conmigo, de la supuesta experiencia, que además no se requiere ningún tipo de experiencia adicional para ser ministro. Entonces, en medio de esta situación, para quitarle ruido a la situación, pues yo hablé con él y preferimos que diera un paso al costado. Duró una semana en el cargo. Sí. Ministro, el contrato por 98.000 millones de pesos que el doctor Barrera había dicho que iba a revisar, de hecho lo dijo aquí en entrevista con Blue Radio, ¿se va a firmar? Eso hace parte del comité de evaluación. Según tengo entendido, hasta el momento se estuvieron revisando los requisitos y los contratos, pues hasta donde tengo entendido, estaban en orden. Entonces, con la nueva dirección tendrán que evaluar si cumple todos los requisitos técnicos, se asignará. Si hay algún detalle que no cumple, pues tendrá que rechazarse. Sé que tiene que irse, ministro. Le ruego un minuto para dos preguntas muy concretas. La primera, sobre esto, ¿usted le da tranquilidad absoluta al país de que esta contratación de FENOGE no fue hecha a dedo con empresas del clan Torres? Estamos absolutamente seguros de que los procedimientos se siguieron al pie de la letra y que pues está toda la documentación que sustenta eso. La segunda pregunta, ministro. ¿Por qué canceló la reunión que tenían prevista hoy con los diferentes actores del sector de energía eléctrica? Porque fui citado a Consejo de Ministros, entonces, teniendo en cuenta la citación de Consejo de Ministros, no quiero quedarle mal a los gremios. ¿Y el Consejo de Ministros cuándo lo citaron, doctor Camacho? No, siempre es los lunes, pero hoy tenemos varias reuniones, entonces no quiero quedar mal en esa reunión con los gremios. ¿Ya hay reagendamiento de esa reunión con los diferentes actores del sistema? Voy a consultar con la secretaria privada, no tengo idea si ya se logró reagendar una fecha. Ministro, muchas gracias. Muchísimas gracias y buen día a todos. 7:18, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Es Blue Radio, la alternativa. 7:19. Felipe, si me permite, voy a dividir este tema en dos grandes aristas, si me permite. Por un lado, lo que nos interesa a todos los colombianos con urgencia, y es si habrá o no racionamiento de energía, si habrá o no desabastecimiento. El ministro dice que no, pero XM hace una advertencia seria. Por un lado eso, y luego, si me permite, al final voy a hacer una nota de pie de página para hablar de la renuncia del director de FENOGE, del señor Pablo Barrera, porque ahí en esa última pregunta hay mucho ruido en torno a cuál es el papel del clan Torres, financiador de varios de los eventos de campaña de Gustavo Petro, en contratación directa. El señor se fue sin firmar una contratación de 95.000 millones de pesos, que era la última que estaba por adjudicarse. Pero comencemos por el principio. La situación, Luis Ernesto, la situación Aurelio, la situación Paola, que plantea XM en su carta. Y una cosa muy llamativa que ocurre en ese contexto, y es que en una situación como la que plantea XM,
Ayer en la tarde, desde el despacho del ministro, llamaron a todos los actores del sistema interconectado y de la energía a decirles no, la reunión que estaba prevista para este lunes se cancela por motivos de agenda del ministro. La pregunta es, pero Ricardo, también nos comentó el ministro ¿no implicaría esto una situación para atender la crisis de inmediato y no cancelar que porque lo convocan a un consejo de ministros que se sabe todo el tiempo que son los lunes en la tarde? Pero nos comentó también el ministro que se reunió el miércoles de Semana Santa con algunos de los integrantes del gremio, especialmente el de termoeléctricas, y yo lo que escuché fue a un ministro que en medio de una situación que no depende de él, que es el fenómeno del Niño, que ha sido muy fuerte, que está golpeando todo el país. Yo veo enfrente al embalse San Rafael y no veo sino cómo baja y realmente es preocupante. Usted pues ha tomado todas las Rafael. medidas que puede tomar en una situación de esta naturaleza. Prepara que en caso de llegar a un punto crítico, las termoeléctricas, que no es deseable, puedan activarse. También las medidas que toma con el vecino país, el trabajo que está haciendo, digamos, más allá de eso, pues me parece que el Estado no puede hacer, y en cabeza del rector de la política mineroenergética, que es el ministro de Minas, pues es preparar al país para todos los escenarios, un escenario difícil como el que tenemos ahora, un escenario crítico, y en todos los escenarios, cuando las preguntas que se le hizo al ministro, pues tenía una respuesta que a mí me dio tranquilidad, le soy sincero, Ricardo, y pues me imagino que la cita de hoy se reagendará cuanto antes, seguramente se reagendará esta misma semana. 7:21 minutos. Paola, ¿queda tranquila con las respuestas del ministro de Minas y la carta de XM advirtiendo, ojo, porque estamos en situación de máxima tensión del sistema de interconexión eléctrica? No, ni cinco. Yo no me acuerdo de haber visto recientemente una carta así de dura y así de clara, con los puntos sobre las IES y con el nivel de los embalses tal y como lo estamos viendo. Es que usted comienza a ver los niveles de los que habla XM en esa carta de los principales embalses del país, y usted dice, pero ¿cómo así que el Guavio está en el 5%? El 5%, Ricardo. Río Grande 2 en el 7% del nivel. Miraflores en el 17%. El Quimbo está en el 19%. Esmeralda en el 18%. Chuza en el 16%. Es decir, son todos en unos niveles bajísimos. Bueno, el Peñol en el 35%. Topocoro en el 19.3%, que eso es parte de Sogamoso. Entonces dice uno, pero la cosa está crítica, no nos llovió en Semana Santa. Yo hasta donde tengo memoria, todos los jueves y Viernes Santo llovía, pero por lo menos esta vez estuvo bastante seca en bastantes partes del país. Los embalses siguen bajando y esos son la columna vertebral de todo el sistema eléctrico. Recuerde usted que el 70% de la energía que se genera en Colombia sale de esos embalses a través de la generación hidroeléctrica. Entonces yo sí creo que estamos en una fase muy preocupante y me preocupa lo del ministro, y de hecho noto un contraste. Hace unos meses, si usted se acuerda, entrevistamos al presidente Andesco Camilo Sánchez, que nos decía que el ministro de Minas estaba actuando como pirómano. Esta mañana lo escuché como todo lo contrario, como tratando de bajar los ánimos, la calentura, como dando un parte de tranquilidad. No, eso de XM, pues no, pero ya está todo contenido, no, tampoco hay afán de reunirnos hoy, pues qué importa, y el miércoles pasado nos reunimos, hay consejos de ministros, hay otras cosas que atender, pero no sé si es más bien una estrategia como para tratar de que no se sigan prendiendo las alarmas, pero de todas maneras pues XM es el operador del mercado, es el que tiene la sartén por el mango, el que tiene la información día a día, segundo a segundo, de lo que se está gastando y de cómo están los envases, y 13 advertencias que dicen, 13 medidas que dicen hay que tomarlas ya. Es que no es que diga que de pronto, que tal vez, que por si acaso. No, lo que sugiere que XM es empezar ahora sí a tomar el toro por los cuernos y ahorrar energía, no venderle más electricidad al Ecuador, a tener campañas por todo el país, a que la gente haga teletrabajo y de ahí en adelante pues a seguirle haciendo seguimiento, por supuesto, a los embalses. No, yo no quedo ni 5 tranquila, Ricardo, la verdad. 7:24 minutos. Aurelio, hay noticia en lo que nos dice el ministro, y es que hoy saldrá una directiva presidencial, muy seguramente, Aurelio, anunciando medidas como trabajo en casa, teletrabajo, para una parte importante de los funcionarios del Estado. Eso es lo que yo le entiendo al ministro. No sé si sea suficiente, pero es de lo que nos dice el ministro Andrés Camacho hace minutos. Pongámosle números al problema. ¿Qué es lo que dice XM? XM dice: Colombia está produciendo en este momento, para entregar a la demanda, para entregar al consumo de energía, 89 gigavatios hora por día, y necesitamos por lo menos 110 gigavatios hora por día. Eso es lo que está diciendo XM. Es decir, si hacemos cuentas, Ricardo, nos están faltando 21 gigavatios hora por día para poder equilibrar demanda con oferta.
Entonces, las medidas que sugiere XM, ¿cuáles son? Por un lado, pues tratar de aumentar la oferta, y de hecho dice, a lo primero que hay que echarle mano es a lo que se está exportando en energía eléctrica para Ecuador, para ir subiendo, y por el otro lado, disminuir esa diferencia entre la oferta y la demanda. Y entonces vienen las demás medidas de, acuérdese, usted se acuerda de las de Santos con el agua, bañarse más cortico y no sé qué cosas, y bueno, entonces estas son de ese mismo autor. Entonces no prendan muchas luces, váyanse a trabajar, pero aquí yo creo que el problema principal es cómo aumentar la oferta. Si Colombia no logra aumentar la oferta a 110 gigavatios hora día, el país se verá abocado a un apagón. Esa es la realidad. Hoy está produciendo 89. ¿De dónde la saca? Pues tiene una gran dificultad con las hidroeléctricas, las tiene que sacar de las térmicas, las tiene que sacar de las distintas fondos, digamos, donde está proponiendo XM, pero aprendas esos números. De 89 tenemos que pasar a 110. Y escuchó si lo que está no pasando logra, con las térmicas, ¿no? Bueno, están entregando sí, claro, mucho menos de lo que espera el sistema. Y además tiene una provisión de gas que yo diría hoy puede ser segura, pero no deja de tener un elemento de incertidumbre. Luego aprendámonos la cifra, Ricardo. Hay que pasar de 89 a 110. Si eso no se logra hacer, apagón tenemos, no hay ninguna duda. Ricardo, hace 30 años Colombia, que pasó el apagón, creó una cantidad de instituciones y mecanismos para enfrentar esta situación, y eso es lo que ha tenido el país prendido. Todo, desde los cotización en bolsa, donde se suben los precios, pero bueno, hay energía, desde la plata que se le entrega a las termos para que estén preparadas, todo tipo de mecanismos tan eficientes que los ciudadanos están pagando unas tarifas altísimas, porque ese es el mecanismo, generar estímulos económicos para que haya energía. Pero desde hace rato, como decía Aurelio, se sabe que no ahorita, hace más de 5 años, o casi 10, se sabe que los niveles de oferta de energía son inferiores para el crecimiento de la economía y del país, y por eso la estrategia había sido energías limpias. Y en el papel hay una cantidad de proyectos lindísimos para aumentar rápidamente la producción de energía, pero en la práctica ha sido muy difícil de lograr. No es tan Entonces fácil. lo increíble es que la salida ni siquiera es más ACPM y más carbón contaminante, sino energías limpias. Ahí es donde hay que poner los esfuerzos. Lo que pasa es que para el corto plazo pues ya no fue. Exactamente, 728. Mire, María Consuelo, ha aumentado en 8.31% la demanda de energía eléctrica en el 2024 frente al 2023. Ese dato no es menor, porque ese dato es parte de la situación que hoy estamos afrontando. Claro, y eso tiene que ver con las altas temperaturas, como señalaba el ministro. La gente necesita ventiladores, necesita el aire acondicionado, ya no como un lujo, sino como una medida para poder tener un mínimo bienestar en los climas en donde realmente la cosa se está poniendo muy agobiante para la gente por el calor. Pero todo termina en lo mismo, porque recordemos que para que las térmicas se puedan prender es o carbón o gas, y ya nos han dicho que el tema del gas no tiene las reservas en el tiempo como para garantizar que no se tenga que importar gas. Entonces yo sí quiero como cerrar aquí el círculo, porque es que nuevamente el gas y la producción de Ecopetrol vuelve a ser protagónica en un tema en donde tradicionalmente, porque nuestra matriz energética está principalmente compuesta por hidroeléctricas, cuando baja el nivel de los embalses, pues tenemos que pensar en prender las térmicas, porque si no, sencillamente no hay abastecimiento. La otra cosa es que yo no veo muy clara esa medida de ahorro de trasladar a la gente a que trabaje en la casa. Entonces ahora la energía no la van a pagar en las oficinas, sino en las casas. Sí, es cierto. Qué buen ahorro, ¿no? Vamos a estar pendientes de cómo sale la directiva presidencial, pero al final el gasto sería el mismo. Claro, solo que por cuenta de los particulares. El bolsillo de los trabajadores estatales asumiría el costo de la energía que gasten para trabajar desde sus casas. Desde sus casas, no lo veo muy claro. Veremos qué dice la directiva presidencial, que anuncia aquí en Mañanas Blue el ministro de Minas y Energía. A propósito, hay comunicado esta madrugada de las generadoras de energía de Acolgen, haciendo advertencias
serias advertencias sobre lo que está ocurriendo con la situación del sistema interconectado de energía eléctrica en Colombia. Slobodan. Ricardo, muy buenos días. Pues Acolgen, que es la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, recoge las preocupaciones esta mañana dadas a conocer en las últimas horas por la firma XM encargada de operar el sistema interconectado nacional, que mide, como sabemos, el nivel de los embalses y que ya llegó al 31.5% a fecha de 31 de marzo. Acolgen dice en este comunicado textualmente: hacemos un llamado al gobierno nacional para que se adopten medidas que permitan garantizar la operación eficiente, segura, confiable y coordinada de nuestro parque de generación térmica, como la ciudadanía en general, para que hagamos, dice Acogel, un uso responsable de la energía eléctrica y del agua, de manera que podamos afrontar lo que queda de temporada seca sin riesgos de un apagón. Agrega la Asociación de Generadores de Energía que, si bien los reportes de agencias meteorológicas internacionales permiten pensar que estamos en la fase final de la temporada de sequía en el país, se debe decir con toda claridad, dicen ellos, que el fenómeno del Niño no se ha acabado porque no se debe bajar la guardia, y agrega que si bien IDEAN advierte que las lluvias deben llegar en las siguientes semanas, el consumo eléctrico ha aumentado un 8.31% con respecto a los mismos días de abril del año 2023, por lo que retrasarse, dicen los generadores, la llegada de las lluvias, la recuperación de los embalses será más lenta y la operación también con las plantas térmicas resultará más exigente, según lo que dicen los generadores de energía. Agregan que se exige un mayor nivel de coordinación en la toma de medidas y de atención a la evolución del sistema eléctrico del país, y de suerte que el uso de los recursos, dicen ellos, sea tan eficiente como resulte posible en un escenario que garantice la sostenibilidad financiera de los agentes generadores. También habla sobre la exportación de energía a Ecuador, que según Acolgen ha superado el 3% de la demanda, que son 7 gigavatios por hora en algunos días, y recuerda que el 30 de abril vence la normatividad expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que permite vender cantidades con el combustible más eficiente que no se necesitará para atender la demanda nacional, pero sin embargo le piden al gobierno nacional que dentro de esa resolución expedida para consulta se revise los mecanismos de habilitación de exportaciones, de manera que se asegure el suministro de energía en Colombia, tal como lo propuso XM en su comunicado, hablando de la restricción de la venta de electricidad de Ecuador para priorizar el abastecimiento interno. Y señala Acogel finalmente que es fundamental tomar las medidas y desarrollar un trabajo conjunto para evitar que cualquier planta quede disponible por bloqueos o situaciones similares, ya que en esta coyuntura todas las plantas son claves para atender a los usuarios, independientemente de la tecnología o la fuente de generación que exista en el país, Ricardo. Slobodan, gracias. La otra parte de la historia, la otra noticia que nos da el ministro, es la que tiene que ver con Fenoje. El ministro mete las manos al fuego, dice que no hubo ninguna irregularidad en una serie de contratos, 5 en total, que favorecieron a una empresa en la que está vinculado el clan Torres, el famoso Euclides Torres, el hombre que, al menos que sepamos hasta ahora confirmado, financió el gigantesco evento con la P de Petro en la Plaza de la Paz en el año 2021, que fue el punto de lanzamiento de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República, y que luego, mire cómo es la vida, terminó siendo beneficiario de una serie de contratos de paneles solares que usted, don Aurelio, ha venido denunciando. La noticia es que se fue el director de Fenoje, Pablo Barrera, después de que le había anunciado a usted que si él no podía, que si él se daba cuenta de que no era posible reversar ese contrato, que al final él no firma, terminaba yéndose del puesto. Y se fue del puesto. Duró muy pocos días Pablo Barrera en medio de todo esto que deja muchas dudas sobre la manera en la que se están adjudicando esos contratos a una de las firmas en cuyo consorcio está el famoso clan Torres del departamento del Atlántico. Sí. Ricardo, yo muy pocas veces acostumbro en Blue Radio a mencionar lo que escribo en otros medios, pero por razón de información de los oyentes me veo en la obligación de hacerlo. Yo escribí una columna sobre el tema de la concentración de los contratos en Fenoje para el clan Torres, por supuesto basado en la muy buena investigación que había hecho La Silla Vacía, encabezada por la periodista Ginette Prieto. Para escribir la columna llamé al doctor Barrera, y en esa conversación el doctor Barrera me hizo 2 afirmaciones que vale la pena que el público conozca. La primera afirmación que me hizo el doctor Barrera fue reconocer que él en la entrevista de Blue Radio había incurrido en un error al decir que los 3 contratos que ya tenía andando el clan Torres en el Fenoje, que no estaban andando. Él me reconoció que había cometido un error.
me lo dijo textualmente, cometí un error porque los 3 contratos sí están funcionando. O sea que esos 3 contratos ya van andando, pero recuerde una cosa, Ricardo, que uno de los contratos es de interventoría de otro contrato que el Clan Torres está ejecutando. Luego había 2 contratos y el tercero es interventoría de uno de ellos. Y quedaba el gordo, el de los 98.000 millones de pesos, el de los paneles solares en 7 departamentos del Caribe para hogares de estratos 1 y 2. Pues bien, ¿qué me dijo el doctor Barrera en esa conversación? Me dijo lo siguiente: no es de caballeros dejarle a uno un contrato como estos para firmarlo. Es decir, que como el doctor Vallejo, el anterior director, había ya aceptado la oferta del Clan Torres para ese contrato de 98.000 millones de pesos y se lo dejó a Barrera para que lo firmara. El doctor Barrera me dijo en nuestra conversación, no es de caballeros que le dejen a uno un contrato de estos para firmarlo. Y todos han salido a decir que se llenaron todos los requisitos, que hubo 33 proponentes, que etcétera, que etcétera, que etcétera, pero al final de cuentas, después de todos los requisitos, terminan siendo las empresas del Clan Torres las beneficiarias, y la gran pregunta que queda es, ¿y el nuevo director que va a entrar sí va a firmar el contrato por 98.000 millones para el Clan Torres, para Energisa, la empresa que se lo entregaron? Yo creo que esto todavía le faltan más capítulos, porque el que llegue va a firmar el contrato o no. 7:36 minutos, acabamos de comunicarnos con el doctor Pablo Barrera, saliente director de FENOGE, a quien usted hace referencia, Aurelio, y nos dice que por ahora prefiere no dar declaraciones. Luis Ernesto. Es que, Ricardo, recordemos que el Clan Torres se ha caracterizado es por un nivel de sofisticación en acceder a los contratos del Estado, no necesariamente porque se los adjudiquen a dedo, sino porque logran amañar la norma o amañar los pliegos o amañar la norma. Es que recordemos que tan solo hace 2 semanas estábamos hablando de un mico que estaban metiendo en una ley en el cual exigían una serie de requisitos para que ellos siguieran ganando los contratos. Es que así se han ganado los contratos, creando requisitos necesarios vía ley a través de sus congresistas en el Congreso de la República, metiendo condiciones para los ciudadanos con el tema de tránsito, transporte, y ese es el esquema que pretenden seguramente replicar ahora en otro frente de sus negocios, que es el tema de la energía. Entonces, un funcionario que llega ahí, como dice Aurelio, que llega y recibe un cargo con un procesos de contratación que toman meses en la estructuración, y pues que queda enfrentado a un hecho como tener que adjudicar ese contrato pues de manera muy inteligente por el futuro personal suyo, de su familia, por su reputación, decide hacerse a un lado. Es que de verdad uno prestarse para un cargo público, que es un honor servir en el Estado, para terminar todo el resto de su vida respondiendo por un escándalo de esta naturaleza, pues no tiene sentido. Y yo estoy seguro que quien llegue va a tener que enfrentar una situación similar. Y la dificultad que tiene, Ricardo, y con esto concluyo, este tipo de contratos es que cuando ya el proceso licitatorio va muy avanzado, es una sin salida, porque si se adjudica y uno dice, oiga, con todo este ruido yo preferiría no adjudicar, pero si no se adjudica, entonces vienen las demandas, como hemos visto en el tema de pasaportes, porque cuando ya hay presentación de ofertas, porque cuando ya el proceso licitatorio va avanzado, pues yo no simplemente puedo de un plumazo decir, no, ya no adjudico, ya no, me parece que ahora no adjudico, y el Estado se vuelve objeto de demandas. Pero ya lo hicieron. ¿No lo hicieron con Thomas Gregg & Sons, supuestamente? Claro, ya lo hicieron con Thomas Gregg, pero lo que digo es, y mira las demandas a las que se está enfrentando el Estado por cuenta de Thomas Gregg, porque es que eso debe hacerse antes de abrir el proceso licitatorio, en la fase de estudios previos. Entonces me imagino que el doctor Barrera estaba enfrentado a una sin salida de, si adjudico me en problema, si no adjudico también me en problema, mejor me voy. Entonces, pues esa papa caliente yo no se la aconsejo recibir a nadie, la verdad. Pero yo sí quiero señalar, María Consuelo, una referencia a la cual se dirige toda la columna de Aurelio Suárez, la columna de la que estamos hablando. No solamente los requisitos no se cumplen, sino que hay unos costos exorbitantes del 55% más que la oferta en el país. O sea, aquí lo malsano, lo irregular es no solamente que se preparen los pliegos para adjudicarle al Clan Torres los contratos y la interventoría, porque ojo que como señala Aurelio, la interventoría también está en cabeza de ellos, o sea, el ratón cuidando el queso, pero adicionalmente con un 55% de costos por encima de lo que ofrece el mercado. Eso es lo grave. Y es que estamos en un 55% de sobrecostos en esos contratos, precisamente que el director
se encontró adjudicados y que no quiso adjudicar el cuarto. ¿Fue inocente eso? ¿El clan Torres termina aquí apareciendo simplemente como un espontáneo o están pagando los favores de la campaña, Héctor? Pues yo creo que todas las anteriores, porque digamos, yo creo que están pagando los favores de la campaña, por supuesto, pero no necesariamente porque sea, digamos, una instrucción del presidente de la República, oiga, hay que ayudarle a estos tipos. No, eso no funciona así, ni en este ni en anteriores gobiernos en los cuales han pasado cosas parecidas. Esto funciona que unos... iba a usar la expresión, bueno, pero ya la voy a usar porque no encuentro otra, unos mercachifes se meten en la política para después sacar tajada, para decirlo coloquialmente. Y efectivamente aquí eso es lo que está pasando. Y se meten porque en la campaña se vuelven amigos de los círculos más cercanos de los candidatos y de las personas que después ocupan los cargos públicos y en fin, y no tienen que ir a llamar al presidente a decirles, oiga, consígame un contrato. No, seguramente si alguien busca este personaje que les daba los contratos, había tenido con ellos una relación o política o de otra naturaleza anterior, logran que nombren a un amigo en algún cargo, en fin, y por esa vía saquean las entidades. Eso ha pasado desgraciadamente en Colombia siempre. Ahora, claro, mucha gente tenía la expectativa de que el supuesto cambio fuera precisamente ese, pero la verdad es que Gustavo Petro nunca ofreció ese cambio, el cambio, digamos, de político, el cambio de la manera de hacer política, no es propiamente la bandera del cambio que ofreció Gustavo Petro. Él ofreció otros cambios. Él ofreció otros cambios. Pues entonces... no, esa es la verdad, Ricardo. Creo que entendimos mal muchos ciudadanos. No entendieron mal. Claro. Petro... no entendieron mal. Petro ofrecía otros cambios y no lo estoy excusando. ¿El cambio no era modificar la forma de hacer política? No. Esa era la propuesta de la alianza, de la coalición de la esperanza. Esa era la propuesta de Fajardo, no la propuesta de Petro. La propuesta de Petro era un cambio en las reglas económicas. No, en las reglas económicas. Un cambio, como él mismo dice, él es socialista. Entonces era un cambio en las reglas económicas. Esa era la propuesta de Gustavo Petro. La de cambiar la forma de hacer política era la de la coalición de la esperanza, y esa perdió. Entonces, en Colombia, desgraciadamente, este tema de la corrupción está muy metido en nuestra cultura. La gente en muchos casos entiende que cuando llegan a los cargos, cuando se meten a la política, es para enriquecerse, y además a sus entornos familiares, a sus entornos barriales, en los municipios, les parece bien que sea así. A los ñoños los recibían prácticamente en hombros en su municipio, a pesar de que las noticias eran que habían saqueado las entidades. Ahí tenemos un tema cultural que no sé bien cómo vamos a resolver, pero que está mi diferencia con Héctor, Felipe, va en dos sentidos. Por un lado, que yo entendía que el cambio que proponía el presidente Petro incluía cambiar las formas tradicionales de hacer política, entre ellas esta de entregar contratos corrupción a cambio de apoyo. Claro, pero pues por lo menos ese era el cambio que ofrecían, claro, pues, entre otras cosas. Eso era lo que yo entendía, pero creo que estábamos entendiendo mal, Felipe, según dice Héctor. Pero lo otro que me llama la atención es que muy difícilmente, yo dejo la ventana allí para cualquier tipo de discusión adicional, pero muy difícilmente un grupo político o un grupo económico o una persona es beneficiaria de contrataciones o de prebendas sin que lo conozca directamente la persona que es beneficiaria de los oficios de esas personas. Yo no sé cómo harían posible que los señores del clan Torres tuvieran semejante trato privilegiado que incluso relató Nicolás Petro, el hijo del presidente Petro, ante la justicia, si no hubiese una clara directriz o un claro guiño de quien luego es presidente de la República para que los favorezcan. No encuentro otra lógica distinta, porque es que aquí exculpar por un lado a Juan Manuel Santos y por otro lado a Gustavo Petro, yo no lo encuentro tan posible. Pero sabe, Ricardo, que yo no veo al presidente Petro dando órdenes para favorecer a alguien. No lo veo. Es decir, me cuesta mucho trabajo pensar que el presidente llama al ministro de X o Y y le dice, mira, ayúdame con esto. Yo lo veo muy difícil. Yo no veo ese Petro, digamos.
tienen que haber entrados por otros lados. Yo no creo que pero a ver, directamente por el hasta donde presidente. yo recuerdo, Felipe, Laura Sarabia llega al gobierno por cercanía Por con los Armando Torres, Benedetti. por los Torres. Exactamente. Claro. Y Laura Sarabia es la directora del Departamento de la Presidencia de la República, que es la que imparte todas las órdenes, entiendo, de todo en el gobierno. Entonces, pues ahí está muy clara cuál es la conexión del clan Torres con por el eso, gobierno nacional. puede que no es la haya una doctora instrucción Laura. directa, pero puede haber guiños. Puede haber guiños y eso tendrá que investigarlo la justicia. Pero eso sí, pero o de qué tampoco manera sabemos si la o de señora qué- Sarabia dio o no la orden. pues claro, Eso pero tampoco lo no, sabemos. por supuesto, pero no, ni más faltaba. Pero entonces, ¿de qué manera terminan siendo los señores Torres eso. tan bendecidos y afortunados en el gobierno? Como Eso fueron, es lo como que tiene fueron, que- eso es lo como- que tiene que averiguar la como justicia fueron los ñoños en el gobierno Santos. y los órganos de control. Eso es lo que tienen Bendecidos que y afortunados sin ningún tipo de guiño del candidato. Me cuesta trabajo llegar a esa conclusión, pero bueno, será la justicia la que determine, don Aurelio. 7:46 minutos. Sí, Ricardo, una nota sobre política, pacto histórico y Euclides Torres. ¿Quién hizo la lista al Senado con bolígrafo, cerrada? Gustavo Petro, hoy presidente de la República, la del pacto histórico. ¿Quién iba en el renglón número 9? El señor Flores, senador de Euclides Torres. Pedro Flores. Dentro del pacto histórico. Pedro Flores dentro del pacto. Correcto. O sea, que aquí sí ha habido una relación, porque aquí el debate es si la relación de los contratos va por un lado y la política por el otro. No, aquí adrede se le metió al señor Flores, que además ha sido ponente de proyectos de ley que favorecen sin duda los desarrollos del SICOP, esa plataforma de la que es Torres dueño para trámites de tránsito y transporte. Entonces, sí hay una conexión de Torres políticamente con el pacto histórico. Es decir, todos los hilos conducen, lo único que nos falta es saber si hubo una llamada, pero de ahí para abajo, todos los hilos de política con Euclides Torres están vinculados. Yo tiendo a creer más en la tesis de María Consuelo. Pues porque el presidente pues da órdenes, pero seguramente las está dando a través de Laura Sarabia. Pues es la que maneja los consejos de yo tiendo a creerle más a la su agenda del tesis. presidente, Todo eso absolutamente todo eso esa es su tendrán función. que aclararlo, pero más allá de eso, Felipe, el hecho de que un señor dure 8 días en su puesto porque le quieren imponer que adjudique un contrato por 95 millones de pesos y el señor dice, no, yo aquí no me voy a empapelar, sí deja un mal sabor de boca. Y un mal olor. Y que aquí el ministro de Minas y Energía... ¿Y quién se le va a meter a ese puesto? Hágame el favor, ¿quién? Como dice Luis Ernesto, ¿y quién se le va a meter a ese puesto para tirarse su vida? Veremos, 7:48 minutos. Exacto, y por eso dicen, ante la duda. Tenemos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en línea, tenemos en línea a Leopoldo López, tenemos muchas noticias del Mañanas Blue. Paola, 7:47. Bendecidos y afortunados, ¿no? Hay muchos contratistas bendecidos y afortunados, de la nada. Sí. De la nada, tan de buenas. Y queda la duda de qué fue primero, si el huevo o la gallina, digamos, si el interés del presidente por las energías limpias o si el interés de Euclides Torres por los negocios de paneles solares. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. En Alemania hubo una gran discusión en torno a la legalización del cannabis recreativo. Hay que hacer esa precisión que es una legalización parcial del uso y del consumo únicamente recreativo de cannabis en Alemania. Esta ley permite que a partir de hoy los mayores de 18 años podrán cultivar en su casa un máximo de 3 plantas de cannabis. $7:49 en segundos. Habla aquí en Mañanas Blue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Antes, una actualización de lo que pasa en el mundo, lo que está ocurriendo a esta hora, que tiene que ver
con la advertencia que hace Alemania sobre la capacidad de Rusia para producir campañas de desinformación. ¿Qué dicen sobre esto desde Londres, Silvia Carrasco, frente a la posibilidad de que estemos ante la posibilidad de que además se impacten varias elecciones en Europa por parte de Rusia? Sí, principalmente, Ricardo, la elección que viene en el mes de junio, que es la elección del Parlamento Europeo y que, claro, preocupa porque es una elección donde votan todos los europeos, 500 millones de personas con distintos grupos políticos a lo largo de todo el continente, y el temor es que se trabaje directamente sobre candidatos que quieran restar apoyo a Ucrania en su guerra, o sea, que quieran llegar al Parlamento Europeo y no dar más dinero a Ucrania. Lo que está diciendo el gobierno alemán es que han notado una evolución en la capacidad rusa de crear campañas de desinformación. Dicen que son cada vez más hábiles y cada vez son más sutiles en sus mensajes. En Francia se ha vivido una situación muy particular porque cada cierto tiempo están publicando videos fake, videos creados con inteligencia artificial, en que lo que representan son a esos presentadores de televisión, a los más famosos. Por ejemplo, de la cadena France 24 publicaron al presentador de noticias, que es bastante reconocido, diciendo que el presidente Emmanuel Macron suspendía un viaje a Kiev porque se había descubierto un intento de asesinato allí en Ucrania. Todo esto era falso, el canal de televisión sale diciendo que es falso, el Elíseo sale diciendo que es falso. Sin embargo, la campaña vuelve a reaparecer porque el expresidente ruso Dmitry Medvedev vuelve a publicar el video describiendo a Macron como un cobarde que no se atreve a viajar a Kiev por un intento de asesinato. Entonces, lo que están diciendo los funcionarios en Bruselas y en otras capitales europeas es que se necesita más vigilancia y más sanciones más severas contra las plataformas en línea porque no son capaces de sacar estas campañas de desinformación desde las plataformas, es lo que están diciendo. Y el gobierno alemán lo que está desarrollando es una unidad especial dentro del Ministerio de Cultura para contrarrestar esta información. Por su parte, el gobierno francés hace tiempo que tiene contratado todo un sistema, toda una operación para poder detectar desde dónde vienen esas campañas de desinformación. De hecho, desde las protestas de los chalecos amarillos han contratado con la Universidad de la Sorbona, con el Departamento de Inteligencia Artificial, un estudio permanente para ver desde dónde se están informando los franceses, para saber si es que están siendo sujetos de campañas de desinformación o no. Es la preocupación que crece porque, claro, vienen muchas elecciones pronto y el temor es que todas esas elecciones sean manipuladas como ocurrió con la votación del Brexit en el Reino Unido o la elección de Trump en el año 2016, Ricardo. 7:53 minutos. En Estados Unidos se está conociendo que datos personales de decenas de millones de usuarios de la compañía de telecomunicaciones AT&T se filtraron, se robaron y fueron a parar a la dark web. Juan Camilo. Ricardo, recordemos que AT&T, que es la compañía de la que estamos hablando, es la cuarta compañía de telecomunicaciones más grande del mundo. Son concretamente 73 millones de usuarios, antiguos usuarios y actuales usuarios de AT&T. Particularmente son 65.4 millones de antiguos usuarios y 7.6 millones de usuarios actuales de esta compañía de telecomunicaciones, que fue ella misma a través de un comunicado la que anunció la filtración de estos datos y que fueron a parar a la dark web, particularmente datos como por ejemplo números de seguridad social, Social Security, también datos como direcciones de correo electrónico, datos personales, contraseñas, y decía el comunicado de AT&T que ha lanzado una investigación robusta, respaldada por expertos en ciberseguridad internos y externos, que basados en los análisis preliminares, esta información o los datos parecen pertenecer o parecen hacer parte del 2019 o del periodo anterior a este año, y que actualmente se encuentran tratando de determinar si se trató de un ciberataque por parte de algún tipo de entidad o de actor, pero que en todo caso esta información terminó comprometida en la dark web y entonces están de hecho reiniciando y cambiando contraseñas de algunos de los usuarios e informándoles de que potencialmente se pudieron haber visto afectados por la filtración de esta información. Ricardo. 7:54 en segundo. Saludo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Muchos
Todos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Semana Santa sin lluvias 1000 y con los embalses bajando también a 1000, hoy por debajo del 32%, el nivel más bajo en los últimos 20 años y a tan solo 5 puntos de lo que se describe como el nivel más crítico, acrecentando así la fragilidad del sistema eléctrico, haciendo que los precios en la bolsa estén nuevamente subiendo y reviviendo los fantasmas de un eventual racionamiento eléctrico. Advertencias ni más ni menos que de XM, el operador del mercado eléctrico, que en las últimas horas envió una carta de 8 páginas al gobierno y en particular al viceministro de Energía Javier Campiño, en donde expone el enorme estrés que está enfrentando el sistema con un consumo que presenta un crecimiento del 8.31%, con la posibilidad de un eventual racionamiento en las horas de mayor demanda, que son entre 7 y 9 de la noche, y con enormes dificultades en varios embalses del país, como el Peñol, en un mínimo histórico del 35%, Guavio con 4.9%, el Quimbo con 19.45% o Río Grande 2 con apenas el 7.5% de su nivel. Óscar Pérez Martínez, mejor conocido como Óscar Alejandro, es venezolano, es este youtuber y fue detenido, como tú decías, anoche en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, acá en Caracas, cuando iba a tomar un vuelo interno al sur del país, hacia el estado Bolívar, hacia Canaima, y por ahora la razón oficial se desconoce. Este influencer, te repito, venezolano, es conocido por recorrer países y mostrar cómo es la vida en distintas ciudades del mundo. A veces mezcla turismo con política, con realidad. En un comunicado de la familia, donde confirman pues el arresto de él, de Óscar Alejandro, señalan que al parecer tiene que ver con supuestas actividades relacionadas con terrorismo. Y de hecho en redes sociales, Ricardo, algunos personajes claramente aliados del chavismo informaron, si cabe el término informar, que un comentario de este youtuber en uno de sus videos, no muy reciente, vale acotar, no es de los últimos días, de hace varios meses, él recorría Caracas y... ...7:58 antes del alcalde Federico Gutiérrez, Alfonso Cárcamo, con lo último sobre la historia de Timothy Alan Livingston, de 36 años de edad, estadounidense, fue encontrado en un hotel, en el Hotel Gotham del Poblado, con 2 niñas de 12 y 13 años de edad. El hombre logró irse del país, pero no tiene tan claro su futuro judicial en Colombia. Alfonso Cárcamo. Continúa la polémica en Medellín por un extranjero de Estados Unidos de 36 años de edad que fue hallado en un hotel con 2 menores de 12 y 13 años aquí en esta zona donde nos encontramos, en la zona del Poblado. Pero ¿qué va a pasar? Este extranjero pues está libre y ya está en Estados Unidos, según confirmó la alcaldía de Medellín. Para entender un poco este caso nos acompaña el abogado penalista Iván Durango. Él es experto también en temas de extradición. Abogado, ¿este caso puede quedar impune? Es decir, ya está en Estados Unidos, no fue condenado aquí, ni siquiera hay orden de captura. ¿Qué puede pasar en ese caso? Hemos extraditado en los últimos 2 años 2.608 colombianos aproximadamente. Se ha solicitado en extradición más de 70 ciudadanos americanos y solamente 7 han sido extraditados a Latinoamérica, no a Colombia. En ese sentido, pensamos que este caso quedará en la impunidad. Abogado, muchas gracias. Lo que ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga es que está inconforme con la decisión de sellar por 10 días este hotel aquí en el Poblado donde fue hallado este estadounidense con las 2 menores. Lo que está pidiendo es una aplicación de extinción de dominio. 7:59, alcalde Gutiérrez, buenos días. Bien, alcalde, ¿por qué inicialmente se mantenía en reserva la identidad del sujeto, de este estadounidense, y del hotel?
en donde habrían ocurrido los hechos. Esa es información que tiene directamente la policía, Ricardo. Yo le quiero decir dos cosas. Primero, a mí sí me indigna que un tipo como esto, un depravado de estos, que viene a nuestra ciudad, a nuestro país, a creer que puede hacer lo que quiera, se haya ido como si nada. A mí como alcalde, y se lo digo también no solo como alcalde, como ciudadano y como padre de familia. Yo tengo 2 hijos también menores y me indigna. Y también yo lo he dicho, a mí cuando se habla de cierres temporales, yo creo que aquí se tienen que aplicar medidas mucho más fuertes contra todos estos establecimientos que se prestan o que omiten tener controles para el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Más allá de cierres temporales, aquí tiene que evaluarse la posibilidad de extinción de dominio. Y otro punto, Ricardo, es, mire, este tema hoy, claro, se hace visible. Y lo hemos hecho visible directamente desde la alcaldía, entendiendo la importancia que esto tiene, pero ojalá aprovechemos esa indignación que tenemos como países para que digamos que de verdad esto no pase mañana y hay otro escándalo de otro tema y que no pasó nada con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Eso es un problema, Ricardo, no solo en Medellín. Se lo aseguro que ocurre en todas las ciudades de Colombia. Claro que hay unas con más intensidad, como lo que estamos viviendo acá en Medellín, y tenemos que erradicarlo por completo. Y aquí, por eso, el mensaje es muy claro y es, aquella persona que tenga un establecimiento comercial, piénselo muy bien antes de hacer eso, porque es un delito, y lo que vamos a pedir siempre es la extinción de dominio sobre esos bienes. Y tiene que haber responsabilidad directamente de las personas implicadas. Alcalde, ¿cómo fue la historia específica de este sujeto, de Timothy? Mira la historia como es, Ricardo. Esto fue el jueves.